Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Estamos aquí en la esquina del tango, transmitiendo en directo una polémica muy interesante, un debate sobre el marco jurídico para la paz. Hay una controversia en el país, dicen que incluso es lo que divide aguas entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Hay, digamos, pulsos políticos, pero también hay mucha gente de organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales han terciado en el debate, de manera que hoy tenemos un tema realmente candente. Está en curso el marco jurídico para la paz en el Congreso, salió ya de Cámara de Representantes, está en el Senado y esperamos los últimos debates en el Congreso y claro, también queremos que la opinión pública conozca esto. Tenemos hoy unos invitados especiales, Antonio Sanguino, concejal de Bogotá. Él es parte de un proceso de paz, lo invitamos precisamente por eso, porque es un testimonio de alguien que participó en una negociación de paz y tiene mucho que decir sobre el marco jurídico para la paz. Miguel Gómez, parlamentario del partido de la U, una persona también muy caracterizada en estos debates políticos, y Salud Hernández, periodista y columnista del diario El Tiempo, quien ha participado también en la controversia en estos meses sobre marco jurídico para la paz. Nos vamos a una pausa y venimos con este debate tan interesante esta noche. Estamos en La Controversia desde la esquina del tango en Chapinero, transmitiendo Canal Capital este debate sobre marco jurídico para la paz, y vamos a ver una nota donde hay distintas opiniones, un pulso político sobre este tema, para venir luego a la polémica acá en el set. El proyecto de acto legislativo que establece un marco legal para la paz ha sido criticado por diferentes sectores, entre ellos la ONG Human Rights Watch, quien señaló que con su aprobación se podría llevar a la impunidad generalizada de delitos aberrantes cometidos por los actores del conflicto. Este es el pulso político en La Controversia. El tema de la denominada impunidad no se genera con este marco. Absolutamente todos los hechos serán materia de investigación. Lo que se determina es que habrá una selección para que los hechos cometidos por los más responsables, lo que denominamos máximos responsables, sean investigados a través de mecanismos judiciales con unas particularidades, y otros hechos, los de los menos responsables, a través de mecanismos no judiciales. No se trata de un marco para la impunidad, ni se debe tratar, y debemos estar muy vigilantes a que la ley estatutaria que le siga y las normas que complementen este marco para la paz no haga que la impunidad salga por la puerta falsa y que los ciudadanos, especialmente las víctimas, terminen una vez más estafados. Porque está desconociendo los desarrollos del derecho internacional de derechos humanos de los últimos 15 o 20 años, que señalan claramente que las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones al derecho humanitario no pueden ser objeto de amnistía, no pueden ser objeto de impunidad. Y el marco lo que hace es eso. Precisar que se garantice la verdad, la justicia y la reparación integral. Creeríamos que esos tres elementos eliminarían cualquier posibilidad de impunidad. Es más coherente que haya procesos de paz frente a los cuales se busca un marco jurídico y no marcos jurídicos que posteriormente pueden volverse un obstáculo para las mismas negociaciones. Las organizaciones guerrilleras no han dicho nada y seguramente que esta ley, que como su nombre lo dice es una ley marco, pues debe a su vez permitir que una vez hayan mesas de negociación, estas organizaciones también propongan mecanismos para poder volver a la vida civil. El proyecto finalmente genera una confusión en la población y en los observadores internacionales acerca del asunto, porque para uno les podrá decir, sí estamos juzgando, a otros les podrá decir, no lo estamos juzgando. Es una ambigüedad deliberada, así no se pueden hacer las cosas.
Bueno, ya vimos que aún en las organizaciones de derechos humanos y parlamentarios hay distintas opiniones. Y empezaría con Antonio Sanguino. ¿Por qué Santos se mete en este momento en ese debate sobre el marco jurídico? ¿Por qué hay interés en el gobierno en esto? ¿Cómo lo ve? Yo creo que el presidente y el gobierno está, digamos, haciendo un cambio de tercio en la valoración y en el enfrentamiento del conflicto armado interno. Luego de 8 años, digamos, de una agenda dura de enfrentamiento militar a las guerrillas, de una negociación que no se hizo bien con las autodefensas o con los grupos paramilitares. Y me parece que el presidente Santos está buscando, digamos, introducir una manera distinta, ¿sí?, de encarar el conflicto, que es, en todo caso, una vuelta a la agenda de negociación que el país conoció en la década de los 90. Incluso, este marco jurídico para la paz es también un retorno al espíritu de la Constitución de 1991, porque lo que busca el marco jurídico es darle unos instrumentos constitucionales, es una reforma constitucional, al presidente para que pueda abrir escenarios de negociación. Lo mismo hizo la Constitución de 1991. Usted recuerda, León, que el artículo transitorio, el 12 y el 13, ¿no?, con el que nosotros hicimos, por ejemplo, la negociación de paz en el año 94, le daba al presidente de la República y al gobierno unos instrumentos para poder acometer un proceso de negociación política que no agotaba el tema de la justicia, del tratamiento, digamos, jurídico a los delitos conexos al delito político de la rebelión, que luego tuvo desarrollos en una ley de orden público, la ley 104, que estableció qué delitos eran indultables y qué delitos no eran indultables. Por ejemplo, en ese momento, en el caso nuestro, el delito del secuestro no fue materia de indulto ni de ningún tipo de beneficio jurídico en esa negociación de paz. De tal suerte que yo lo que creo es que, y me parece afortunado que así sea, que el presidente y que sectores del Congreso están tratando de dotar al gobierno y al presidente de instrumentos constitucionales que le permitan un margen de maniobra política importante, con un elemento nuevo que a mí me parece importante rescatar, es el concepto de justicia transicional, ¿no? Y yo por eso no coincido con quienes desde las dos orillas ideológicas cuestionan este marco jurídico, porque a mí se me hace que el país tiene que buscar una manera de ponerle punto final a la guerra sin sacrificar unos estándares mínimos de justicia, y eso tiene un nombre, digamos, en las experiencias de resolución de los conflictos armados en el mundo, que es justicia transicional. Miguel, la unidad nacional en eso no ha sido muy unidad nacional, hay realmente reparos al interior de la unidad nacional, así las votaciones hayan terminado ya en el caso de la Cámara sacando el proyecto, pero ha habido diferencias importantes. Y usted ha sido uno de los que ha tenido reparos, ¿no? No, yo he sido prácticamente el único. Yo no discrepo de esa visión. La unidad nacional en este tema ha funcionado, digamos, de manera como una aplanadora. El gobierno ha decidido que este tema requiere unas mayorías muy amplias y ha asegurado el control del Congreso para que las votaciones sean aplastantes. Aquí lo que hay es una discusión sobre qué tipo de modelo queremos para la sociedad del futuro. Una sociedad que todos queremos que sea en paz. La pregunta es cómo lo vamos a construir. Y hay la visión, que es la que está impulsando el gobierno, de que como es la situación en Colombia, vamos a tener que cerrar los ojos y pasar por encima de una enorme cantidad de injusticias, de violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y que ese es el precio que tenemos que pagar por la paz. Y hay un pequeño grupo de personas, dentro de los cuales me incluyo, que creemos que esa experiencia ya la tuvimos y salió mal, y que lo que hay que hacer es construir la paz sobre la justicia, que el único camino que nos lleva realmente a la reconciliación y a la paz es la justicia, y no el olvido, porque la gente dice el perdón y el olvido. No, aquí lo que va a haber, lo que queremos hacer es un olvido, sin perdón, porque pues naturalmente las víctimas se van a sentir en ese sentido muy desprotegidas si el marco jurídico para la paz continúa con su inspiración, que es una inspiración hacia la impunidad. Pero no
digamos, siempre lo que dice el marco jurídico es, va a haber un trato diferenciado, no se va a hacer impunidad, van a aplicarse penas, pero de acuerdo a las circunstancias, y se va a escoger sobre todo un agente. Eso no es precisamente eso. A ver, primero, tiene un primer capítulo que es la selección. La idea de que vamos a investigar primero los delitos más graves. Yo sobre eso estoy de acuerdo. Creo que sí, creo que hay que priorizar y seleccionar, digamos, aquellos que son más graves. Después el segundo capítulo, que es el con el cual yo rompí con el gobierno, lo que dice es que únicamente los máximos responsables van a responder por los delitos que han cometido. Resulta que no define qué es máximo responsable, no define qué tipos de delitos, tampoco. Y me parece que hay una señal muy peligrosa, que es la de decir que a esas personas que no sean seleccionadas, o sea, no a los máximos responsables, sino a todos los demás. Pero sí dice no tipo de delitos, dice el de lesa humanidad. Sí, bueno, es una definición demasiado vaga como para que fuera precisa. Y dice que a los que no sean seleccionados, el Estado renuncia a la acción penal. Renunciar a la acción penal quiere decir que el Estado ni siquiera va a investigarlos. Y que no solo nos va a investigar, sino que esas personas es como si nunca hubiesen cometido los delitos. Entonces a mí esas ambigüedades y esa falta de definición sobre temas tan gruesos me parece muy preocupante. Y además lo estamos dejando en la Constitución. Esta no es una ley transitoria, ¿no? Esto está en la Constitución. Y a pesar de que yo era amigo de que se le pusiera un límite, se le puso un límite de 4 años, pero un límite perverso, que dice que si el gobierno, o sea, que si este proceso fracasa, no se puede volver a legislar sobre la materia. Cosa que me parece extraña, es como decir, ¿cómo así? Si esto no sale bien, estamos condenados a la guerra. Eso lo dice el acto legislativo. Entonces me preocupa mucho el camino que estamos recorriendo, porque es un camino además que ya lo recorrimos con justicia y paz, y que produjo una enorme impunidad. Y la impunidad no trae la paz. En las regiones donde los paramilitares estuvieron presentes, y donde hoy en día las víctimas saben que va a haber impunidad, ahí no están dadas las condiciones para la paz. Entonces, si queremos la paz, creo que este es el camino errado. Salud. Pero aquí estamos hablando de un acto legislativo que tiene unas generalidades y se supone que la ley estatutaria es la que va a precisar todo. Entonces yo veo que el debate no es un debate adelantado que estamos haciendo. No, peor, va a ser la ley estatutaria la que va a precisar, es decir, ahí es donde van a hacer lo que les dé la gana al gobierno. Es decir, yo creo que eso es una ley hecha a la medida de Juan Manuel Santos, y yo pienso que un proceso de paz no puede ser una ley hecha a la medida de un presidente, la voluntad de un presidente que quiere pasar a la historia de determinada manera, a todo el mundo. Eso cuando tú estás hablando con la guerrilla y hacen una radiografía del país, todos coincidimos, es un país inequitativo, es un país donde hay demasiados pobres, todo lo que quieras, hay que conseguir que todos los niños estudien, que todos coman, que todos están. Pero lo que es diferente es cómo llegar hasta allá. Todo el mundo quiere la paz, pero esto no trae paz. Para mí la impunidad, el olvido, no trae paz en ningún género. El proceso de paz con los paramilitares me parece suficiente generosidad. Es que yo no sé por qué vamos a algo mucho más laxo que eso. Si tú ya le estás dando a gente que ha cometido los crímenes más atroces, porque además tú y yo, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente, y usted lo sabe, pero vamos, todos los que han participado en un grupo armado con un fusil al hombro han cometido crímenes de lesa humanidad. Es decir, Mancuso podía decretar ir a un pueblo, pero el que sacaba el machete y masacraba era el tropero. Entonces no nos engañemos, hemos querido hacer eso y nos hemos contado esa mentira, perfecto, porque si no nos contamos esa mentira es imposible llegar nunca a la paz, pero nos tenemos que contar esa mentira. Pero ya decir que solamente va a escoger el gobierno de turno quién sí y quién no, y que es un crimen importante y quién no, ¿y quién define eso? ¿Quién define que es importante? Para ti a lo mejor importante es un delito contra un político, pero yo en un pueblo, importante es mi marido, o importante es mis hijos, o importante es que me acabaron la vida, la guerrilla, o importante es mi secuestro. Entonces no, aquí van a definir una serie de gente con los grupos de presión que son importantes y que no, y el que no tenga un grupo de presión detrás, lo suyo no ha sido importante para nadie. Entonces a mí me parece que la impunidad nunca genera paz, para nada. Yo creo que tú puedes ser generoso como ha sido la sociedad con los paramilitares, tremendamente generoso, y creo que es lo mínimo es que 8 años, por esas barbaridades que han cometido, me parece que no es nada, es un regalo, 8 años, y para los mandos, la tropa no,
Porque además este país no tiene ninguna capacidad. Cuando ha dicho ese señor, que no sé qué congresista ese, no, se va a investigar todo, ganas de su saludo a la bandera, esto no tiene capacidad. No, yo creo que sobre la impunidad no se construye ninguna paz. Antonio, pero bueno, este marco jurídico se inspira en que otras experiencias de paz que permiten también tomar referencias, digamos, de otros sitios. Es que yo creo que estamos obnubilados con la experiencia de desmovilización de los paramilitares y con lo que ha sido la experiencia de Justicia y Paz, en la que yo, por ejemplo, tengo una valoración relativamente distinta a mis contertulios. Yo creo que en todo caso, a pesar de todo lo que aquí se ha señalado, Justicia y Paz abrió un camino que a mí me parece que es importante reconocer a la hora de construir un escenario de paz en el país, y es que trajo el tema de la justicia a la agenda de discusión sobre la paz. Pero yo decía al principio, el país tiene otras experiencias. El país tuvo la experiencia de la paz de los 90, ¿no? Y la paz de los 90, por ejemplo, a pesar de que por el contexto internacional, por la manera como se hizo esas negociaciones que desmovilizaron a buena parte de la guerrilla, por lo menos la mitad de la insurgencia guerrillera participó de un proceso de paz que culminó además con un proceso constituyente y con una nueva constitución. Esa experiencia, por ejemplo, a pesar de que no incorporó la agenda de las víctimas, ¿no?, como debía hacerse, ¿no?, es una experiencia relativamente exitosa. Es una experiencia de transformación de organizaciones armadas en expresiones políticas civiles. Una experiencia que además pluralizó el sistema político colombiano, ¿sí?, que es, digamos, en buena parte la raíz del conflicto que vive el país desde hace más de 50 años. Entonces, yo creo que la pregunta que uno tiene que resolverse es si estamos dispuestos o no a que constitucionalmente el gobierno tenga, y el Estado en cabeza de los gobiernos tengan unos instrumentos, digamos, unos márgenes de maniobra para poder adelantar iniciativas que conduzcan a ponerle un punto final al conflicto armado por la vía de la negociación política. Claro, repito, el concepto de justicia transicional hay que traerlo. Si resolvemos positivamente, afirmativamente ese interrogante, pues luego la segunda pregunta que hay que responderse es ¿cuáles son los límites? ¿Cuál es el marco? No hay ningún límite. Es que discúlpame, Salud, yo creo que lo que estamos discutiendo hoy es si constitucionalmente abrimos esa puerta. Y lo que vendría después es la discusión que ha señalado León, es la discusión de la ley estatutaria, de los límites. Mire, cada proceso de paz, pues claro que es conducido por un gobierno. La iniciativa de paz del presidente Barco fue la que condujo a la desmovilización del M-19, ¿sí? Y fue una iniciativa de paz que surgió en cabeza del presidente Barco, hecho a la medida del presidente Barco. Pero con un consenso social, con un consenso. Incluso con un secuestro de por medio, el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, que terminó con la desmovilización de una guerrilla que era especialmente activa, ¿no?, y que produjo un hecho político como la Constitución del 91, y con ella se vino el EPL. Habría que preguntarse lo que era el EPL en el Urabá y en Córdoba en la década de los 80, y lo que significó desmovilizar esa estructura armada y convertirla en actor político. Y luego el movimiento Quintín Lame en el Cauca. Es decir, yo creo que claro, tenemos esa imagen atravesada de los paramilitares que, digamos, estuvieron acompañados del proceso de justicia y paz, pero hay otra experiencia, un poco más lejana, pero exitosa. Y yo creo que nosotros tenemos que saber digamos, tenemos que saber construir una síntesis de esas experiencias para que podamos avanzar y para que podamos encontrar un escenario de negociación. Yo creo que no hay negociación, no hay posibilidad de resolver este conflicto si no es por la... No le va a tocar fácil a Sanguino aquí debatir con ustedes. Pero hay varias preguntas de la intervención del doctor Sanguino. La primera, ¿por qué hemos podido hacer procesos de paz sin modificar la Constitución? ¿Por qué en esta ocasión necesitamos modificar la Constitución? Segundo, ¿por qué tengo yo la impresión, de pronto errónea, de que esta es la cuota inicial del proceso de paz? Que vamos a dejar en la Constitución estas normas, que no las necesitamos no fueron necesarias para hacer otro tipo de desmovilizaciones, y entonces la estamos poniendo en la Constitución y ese es el punto de arranque de la negociación.
Entonces a mí me parece estratégicamente un error político. Primero, poner en la Constitución cosas que son por definición temporales y transitorias. Y segundo, entregar de antemano las cartas. Dicen que el presidente Santos es un gran jugador de póker. A mí me parece que lo que hizo fue mostrar las cartas y decir, mire, este es mi juego. Ese es el argumento que el senador Barreras esgrime. Dice, es que la gente tiene que saber cuáles son los límites. No, lo que estamos poniendo es el piso de la negociación, de aquí para arriba. Esto es lo mínimo. Entonces, creo que es un error, porque aparte de amarrarnos a la Constitución, lo que estamos haciendo es fijando unas condiciones de arranque que en el fondo pueden convertirse en un piso muy alto de la negociación. Es que negociar que en la Constitución queda la impunidad para unas personas, porque eso es, así el gobierno no lo quiere aceptar. Suspender la acción penal equivale a impunidad. Sí, bueno, no lo quieren llamar porque la palabra suena feo. Sí, pero es que suena feo, bueno, sí, suena horrible, pero esa es la verdad. Por definición Sí, tiene claro, porciones de impunidad, así es. Sí, pero claro, así es, así es, pero así es que es. le das impunidad. Y así es, y claro. Es que tú, pero vamos a ver, ¿no te parece suficientemente generosa la ley de justicia y paz? ¿No te parece suficientemente generosa? Todo el mundo la criticó muchísimo, pero desmovilizaron a la gente dice, no, es que no son políticos, pero tienen los parapolíticos en la cárcel. Entonces yo no he entendido bien eso de, no, por un lado no son políticos los paramilitares, y por otro lado hay un grupo muy numeroso de políticos que están presos por hacer política de los paramilitares. Pero te quiero decir, ya es suficientemente generoso. Yo defiendo esa ley, me parece buena. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que mandar a gente que ha cometido crímenes tan atroces? Un tratamiento político al conflicto y a la solución del conflicto, que es lo que no tiene la ley de justicia y paz. Porque ellos perdieron la categoría política. No, pero entonces allí sí tenemos una diferencia. Claro. Porque yo sí creo que, por ejemplo, las FARC con todas sus atrocidades y el ELN con todas sus barbaridades no han perdido su naturaleza política. No la han perdido. Y entonces, una puerta de salida del conflicto, ¿sí?, es reconocer esa naturaleza política y construir una solución política de paz. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y ese es el marco, el margen de actuación en el que se quiere mover el presidente Santos para abocar un proceso de negociación que pueda tener la posibilidad de considerar, ¿no?, la caracterización política del contrincante, del oponente armado que tiene una naturaleza política. Y eso es lo que, por eso digo, esto es una vuelta a la Constitución del 91, es que incluso la Constitución del 91 tenía el artículo transitorio 12 y 13. Si usted coge el artículo transitorio, doctor Gómez y doctora Salud, se va a encontrar el 12, ¿no?, que le da facultades al presidente de la República para conceder favorabilidades políticas a aquellas organizaciones insurgentes que se vinculen a un proceso de paz. Y más aún, en el artículo 13 dice, el Estado debería hacer esfuerzos importantes para no solo beneficiar al grupo, sino para normalizar aquellas regiones que han sido teatro de operaciones militares o de confrontación armada. Y ese es un concepto político de la paz. Así es. Y ese es el debate. Ese es el debate. Por eso es que la sociedad colombiana está dividida en relación con esos asuntos. Vamos a un breve corte, esto terminó en punta y creo que aquí hay mucho que hablar hacia adelante porque se está hablando de las guerrillas, pero entiendo que el marco va más allá. Es un marco jurídico para fuerzas militares también y para otras organizaciones, productos de paramilitares y todo esto. Es un marco más amplio y eso será un debate en una segunda parte de esta controversia. Le estamos transmitiendo desde la esquina del Tango, por generosidad de los dueños de la esquina del Tango, en Chapinero transmitimos este programa. Estamos en la controversia transmitiendo desde la esquina del Tango en Chapinero y hemos tenido un debate más dirigido al papel de las guerrillas en este marco jurídico para la paz. Pero ahora viene una nota porque hay un tema ineludible, las bandas criminales y todos estos reductos paramilitares que también en algún momento tendrá que legislarse para ello y creo que es inevitable que el marco jurídico para la paz y la ley estatutaria tenga que referirse a ello
Y yo lo vi también en intervenciones de los ponentes planteando el tema. Entonces vamos a una nota, miremos lo del Al-Bakrin y volvemos al debate. El marco jurídico para la paz establece que en ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional a quienes no sean parte en el conflicto o cualquier miembro armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo. La pregunta que surge es, ¿qué hacer entonces con las bandas criminales como las Bakrin si su única salida es un sometimiento a la justicia? En la controversia hablamos con Ariel Ávila, investigador del conflicto armado de la Corporación Nuevo Arcoíris, el cual nos plantea el siguiente panorama con respecto al futuro de las Bakrin. Lo más importante que nosotros hemos encontrado ahora es que las Bakrin funcionan como estructuras de crimen organizado. Tienen cooptada partes de la institucionalidad, fuerza pública, policía, políticos locales, jueces locales. Por un lado, la policía dice y el gobierno nacional dice que no se les puede dar estatus político a estos grupos armados, que ya hay una negociación con grupos paramilitares y que por tanto reconocerles un estatus político sería bastante complicado. Al otro lado existen organizaciones sociales que dicen que en realidad son los mismos paramilitares que no se han desmovilizado. Opinamos que hay un punto medio. Evidentemente hay una herencia paramilitar ahí, hay un intento por parte de algunas élites de administrar estas Bakrin, pero también es cierto que reconocerle un estatus político podría significar, digamos, una complejidad mucho más grande que actualmente tiene el conflicto armado. La primera salida es aspirar a una especie de negociación con las Bakrin, aspirando a que estas Bakrin entreguen la lista de políticos, de empresarios, las rutas de narcotráfico que colaboran con ellos y así poder desmantelar y evitar que vuelvan y se rearmen estas estructuras, o mejor, corregir los errores que ya se cometieron con grupos paramilitares. La otra solución, pues podría ser es combatirlas y seguir en el desgaste que actualmente estamos. Desgraciadamente la política de seguridad contra las Bakrin hoy en Colombia es prácticamente inexistente, se les combate como delincuencia común. Si bien existe la ley de sometimiento a la justicia, las experiencias, sobre todo la del año pasado con el ERPAG a finales del año, es bastante cuestionable el papel de la Fiscalía, de los organismos de inteligencia, de la inteligencia de la policía o del ejército. Que si se utiliza esa ley nuevamente para el caso de las Bakrin, primero tendrá que tener un mayor control la Fiscalía y la policía en el sistema de inteligencia. Y dos, habría que hacerle algunas pequeñas modificaciones que permitiera ese sometimiento. Lo que necesitamos es generar sistemas de contrainteligencia para evitar la corrupción y segundo, un sistema de lucha contra la corrupción muy importante contra funcionarios públicos. Por tanto, que estas estructuras criminales siguieron heredando los viejos contactos del paramilitarismo y siguen trabajando con la institucionalidad. Por eso, el llamado es que no se les puede combatir a estas Bakrin como se les combate a la guerrilla o como simplemente delincuencia común. Pues los resultados van a ser totalmente ridículos como hasta actualmente los tenemos. Salud, este tema de las Bakrin es un tema también muy espinoso porque, bueno, ya vimos como la Iglesia incluso proponía también un camino de negociación. El año pasado se insistió mucho en ese campo, se hizo ya una primera experiencia de sometimiento a la justicia con el ERPAC y empieza a crecer también la ola de que, bueno, negociar es una posibilidad con las Bakrin. Los urabeños además hicieron un desafío enorme empezando el año y pararon 26 municipios, una capital tan importante como Santa Marta, comunas de Medellín también muy importantes, mostraron que tenía una fuerza y no son la Bakrin mayoritaria, dicen que la Bakrin mayoritaria son los rastrojos y hay otros grupos. Entonces aquí hay un problema grande que sin duda va a tener que referirse también a cómo se hace la ley estatutaria para eso. ¿Usted cómo la ve? No, a mí me parecía de locos, es decir, si ya empezamos a pensar en un proceso de paz con bandas que son estrictamente narcotraficantes, es decir, funcionan como ejército, yo sí creo que hay que combatirles como a la guerrilla porque es que están en el monte muchas veces camuflados y son ejércitos, pero son ejércitos que solamente cuidan rutas, es decir, el acuerdo que hay que hacer con ellos es el acuerdo que hace la DEA, si acaso, o usted viene para acá, me enseña sus rutas, su tal, su cual, me delata a cuántos jefes, pero vamos, ya pensar en un marco para la paz con una Bakrin, bueno, es la demostración de que somos totalmente ineptos, incapaces de combatir la delincuencia y que no somos capaces además de combatir ese tipo de delincuencia con las armas sociales. Porque es que si tú degeneras, ese sí que es una
delincuencia que tú puedes combatir. Generas desarrollo social, combates el narcotráfico de otra manera y de pronto les quitas elementos. Pero vamos, me parece de locos ya. Que las BACRIM vayan a darles una cobertura política, además tiene gracia, León. Es que me muero de la risa, y eso es lo que me da rabia de estos políticos que cambian de chaqueta como de camisa, que son capaces de decir un día que un paramilitar no tiene por qué tener ningún revestimiento político. Digamos, un paramilitar que, como te digo, hay ¿cuántos son los congresistas, senadores, gobernadores? 120, vale, 120 por hacer política. Por hacer política están en la cárcel, con las autodefensas están en la cárcel, pero no había política de por medio. Eso no se les puede dar ninguna investidura política. Y a la BACRIM, que son puros narcotraficantes, muchas veces de acuerdo con las FARC, pero porque están en el mismo negocio. Cuando están en el mismo negocio hacen acuerdos con la FARC y con los helenos. Ya, darles una investidura que le negaron a los otros. No sé, yo, vamos, cada día estoy más sorprendido. Miguel, la anterior gobernadora de Córdoba, puso una cosa muy dramática, dijo, los principales empleadores de la juventud acá en Córdoba son las BACRIM. Y bueno, generó un escándalo enorme en el país, una controversia antes de salir de su gobernación, porque decía que los urabeños tenían una fuerza muy importante ya en Córdoba. Y estas son las cosas que impactan al país, digamos, después de una negociación paramilitar, y a la vuelta otra vez estamos con unas estructuras muy fuertes en las regiones. Y eso, pues, ¿qué salida tiene eso? Es que, para volver un poco al tema del marco para la paz, esta es una sociedad que ha enviado consistentemente, década tras década, la idea de que si uno se porta mal, le va bien. Entonces ha generado una ética perversa, que consiste en que yo me porto mal y el problema es suyo. El problema lo tiene la sociedad, no lo tengo yo. Entonces, en el caso de las BACRIM, que es evidente que es una transformación criminal de antiguas bandas paramilitares, lo que queremos es ahora decir que hay que abrirles también un espacio. Yo no creo que ese sea un buen mensaje para la sociedad. Entonces, a mí no me extraña que los jóvenes crean que es bueno estar en las BACRIM, porque ellos ya se han dado cuenta de que por ese camino del mal, de la violación de la ley, en este país siempre habrá un tratamiento favorable y preferencial. Entonces, en el marco jurídico para la paz estamos enviando un mensaje erróneo, que es el de decir, fortalézcase, genere atentados, genere terrorismo, porque mientras más suba usted la presión de este lado, más le va a conceder la sociedad. Y digamos, esa actitud, que ha sido una actitud extraña de los colombianos, que tiene que ver un poco con su tolerancia al delito, en el fondo es lo que explica buena parte de la violencia. En el caso de Bogotá, el concejal sabe la triste situación en la que está la ciudad, pues también el mensaje que se le ha enviado desde la Fiscalía a quienes se robaron, por ejemplo, los recursos del distrito, es que por mal que les vaya, 5 años de cárcel. 5 años de cárcel a personas que se robaron cientos de millones de dólares. Entonces, ¿qué piensa una persona que está arrancando su vida profesional? Pues oiga, por 100 millones de dólares, 5 años de cárcel, la relación no es mala, no es mala. Entonces yo por eso es que creo que, y en eso comparto la opinión de Salud, o sea, si también vamos a meter a las BACRIM en esta discusión, este país va camino a la anarquía, porque la ley no significa nada para nadie. Los ciudadanos honestos deben estarse preguntando, ¿y yo qué hago cumpliendo las leyes? ¿Para qué cumplo las leyes si es mejor violar las leyes, que en algún momento la sociedad va a tener en cuenta mi actitud y va a darme una amnistía, un perdón, un olvido, algo? No, aquí lo que nos trae la paz es que las leyes se cumplan. Antonio, ahí sí creo que vas a estar más de acuerdo con los otros dos. No, yo creo que un marco legal para la paz no significa que el Estado pierda su soberanía militar, ¿no? Y el ejercicio de la fuerza, no solo contra las guerrillas, sino también contra estas estructuras que son más típicamente criminales, ¿no? Y el marco, lo que yo en eso quiero insistir, lo que hace es ofrecer un margen de maniobra del gobierno, ¿no? Luego vendrá, por supuesto, las estrategias para enfrentar y para encarar los distintos fenómenos de violencia, entre otras cosas porque el problema de Colombia es que tenemos
mezclada a las violencias, ¿no? A veces los límites se desaparecen muy fácilmente. Lo que decía Salud. Entonces tenemos violencias entremezcladas, entonces el narcotráfico mezclado con violencia guerrillera, y entonces hay campos comunes en donde coinciden paramilitares, rastrojos, FARC, ELN, en fin. Y claro, como no hay una definición clara de esos límites, pues es muy difícil de antemano, ¿no?, decidir qué hacer en cada caso, ¿no? Yo creo que por eso lo más aconsejable es un marco en el cual el gobierno, cualquier gobierno, no solo Santos, cualquier gobierno, el Estado pueda moverse sin renunciar al ejercicio de la fuerza, porque lo primero que tiene que hacer el Estado es combatir los distintos fenómenos de violencia y garantizar el monopolio del uso de la fuerza con todos sus instrumentos, con inteligencia, con contrainteligencia, con el uso de todos los instrumentos a su favor. Ahora, hay un problema, que es un problema, digamos, de la justicia colombiana. Tenemos unas asimetrías, ¿no?, terribles, ¿no? Aquí paga más una persona que se roba una gallina, ¿no?, que el que cometió 2000 crímenes confesados en Justicia y Paz, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que hasta la pena máxima en Justicia y Paz son 8 años, ¿no? Conmutables además si estuvo tanto tiempo en ralito, en fin. Yo te cuento los parapolíticos, si cultivan una lechuga, les quitan 3 años, en fin. Y entonces, y bueno, y pasa lo que pasó con el cartel de la contratación en Bogotá, ¿sí? Pero son asimetrías que no corresponden al debate sobre el marco legal para la paz, sino que corresponden a una reforma a la justicia, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues voy a mi punto. Sí. Primero justicia, y después habrá paz. Pero la idea de que podemos tener la paz sin la justicia es una idea errónea, y ya lo ensayamos y ya nos fue mal. Pero yo en cambio creo que tenemos que encontrar un justo medio de justicia y de justicia reconciliación. Y paz. Nosotros, por justicia y paz, 8 años por los peores delitos. Pero es que justicia y paz, ¿No te parece mire, bastante? justicia y paz resultó insuficiente. Le voy a decir una cosa, justicia y paz resultó insuficiente, por ejemplo, para resolver el problema de los jefes paramilitares. ¿Qué tuvo que hacer Uribe? Como Uribe pensó que estaba negociando con un ejército contrainsurgente y descubrió en el camino que estaba enfrentado era una cantidad de mafiosos que además compraron las franquicias y que se hacían pasar por contrainsurgentes, pero eran mafiosos, ¿no? A la mitad del camino los extraditó, ¿no? Y finalmente dejó huérfanos de solución jurídica a la tropa, ¿no?, y a los... Pero no fue Uribe, eso fue la Corte Suprema, la que decidió en un momento dado una serie de normas que es no, muy pero complicado. quien condujo la negociación política fue Uribe. Bueno, ya, y pero... quien se equivocó en no saber con quién estaba sentado en Relito fue Uribe. Pero tú dime, y fue Luis Carlos Restrepo. Tiene John 40 en las FARC, por ejemplo, John 40, el comandante que uno de los mayores responsables del narcotráfico de las FARC, sí, claro. Y además con un comportamiento que le encantará la serie de Pablo Escobar, porque comportamiento narco puro y duro. Sí. ¿Qué haces? Pues es que usted tiene que hacer un tratamiento diferenciado. Y tenemos a 50... Si usted se enfrenta a una negociación con una organización como las FARC o como el ELN, usted va a encontrar, fíjense usted, va a encontrar sectores de las FARC, ¿no?, metidos hasta los tuétanos en fenómenos empezando por Timochenko, que vive de las FARC, vive del narcotráfico, todos viven del narcotráfico. Pero tiene que dejar abierta la posibilidad de tratamiento Timochenko político, menos, porque Chávez le tiene ahí bien guardadito, no necesita de pronto tanto el narcotráfico. Timochenko y Iván Márquez, de pronto el gobierno chavista les da una mensualidad o lo que sea, pero los demás viven del narco. No nos digamos mentiras, todos viven del narco. Yo no creo que todos viven del narco. Y del secuestro. No creo que Timochenko, por ejemplo, no creo que Timochenko, ni ninguno otro, ni Iván Márquez, ni Pablo Catatumbo, sean comparables, por ejemplo, con Don Berna. No creo que sean comparables. No creo que sean criminalidad comparables. Son dos actores distintos. Pero en criminalidad sí. No, claro, es que tiene que haber una dosis de justicia, pero también tenemos que darnos la oportunidad de... Don Berna era un narco puro y duro, yo estoy de acuerdo contigo. Estamos transmitiendo acá desde la esquina del Tango, en Chapinero. La polémica está muy interesante, pero vamos a otro tema que es muy espinoso. Dice este proyecto de acto legislativo, que dice, en el caso de agentes del Estado, las herramientas de justicia transicional solo se podrán aplicar de manera individual después o una vez terminado el conflicto armado interno a través
de un instrumento jurídico particular y teniendo en cuenta la función constitucional que les ha sido encomendada. Aquí también en el marco jurídico que se está en discusión hay un camino para las fuerzas militares. Esto que es una cosa angustiosa, digamos, porque hoy en día pues hay pues miles de militares vinculados también que se han desviado en el marco del conflicto de sus funciones, que están acusados de crímenes, de delitos y que están vinculados a procesos y que ha habido un debate duro porque a veces dice, es muy injusto que entonces un militar termine pues pagando 30 años o 40 años de cárcel, mientras que hay, digamos, rebajas de penas, hay favorabilidades muy grandes, tanto para paramilitares como para guerrilleros. Esta es una cosa que se aboca acá, que por primera vez se aboca en el país, y es, bueno, ¿cómo sería una justicia transicional para militares? ¿Cómo se ha abordado eso? ¿Se ha empezado a abordar eso en el Congreso? León, bien interesante ese punto. A ver, ese texto que usted acaba de leer apareció en el último cuarto de hora del debate en la plenaria de la Cámara. Venía ferrocarrileado, preparado, lo tenían ahí guardado, y faltando 15 minutos para que terminara el debate, lo metieron. ¿Por qué razón? Porque el texto general, sin esta precisión que usted acaba de leer, realmente dejaba abierta la duda sobre si los militares quedan cobijados por el marco para la paz o no. Human Rights Watch se ha opuesto muchísimo al proyecto, no tanto por la preocupación que les asisten las víctimas de la guerrilla, sino porque ellos creen que por este camino se va a generar una impunidad para los militares que han cometido violaciones a las leyes. Entonces fue una sorpresa. Naturalmente no hubo discusión sobre eso, se votó con una mayoría muy amplia. En líneas generales, la preocupación es si estamos igualando cosas que son iguales. A mí me parece que no. A mí me parece que un militar que juró defender la Constitución y las leyes, y que violó la Constitución y las leyes, que se excedió en esas normas, no puede ser incorporado en una ley que busca de alguna forma suspender la acción penal para terroristas. Me parece que no es la misma cosa, que no debería tratarse de la misma forma y que no debería estar en el mismo texto de ley. Si necesitamos una justicia especial para militares, es una discusión supremamente amplia. Yo en líneas generales siempre he creído que el fuero militar y las normas que tienen que ver con el actuar de los militares tienen que ser más duras, tienen que ser muy duras. ¿Por qué razón? Porque cuando uno le dieron las armas y el uniforme de la República para defender la democracia y uno se salió de la línea, es muchísimo más grave. Y me parece que en ese sentido los mismos militares sienten que al estarlos incorporando o asemejando a terroristas, en el fondo lo que están haciendo es mancillando su honor. Y creo que muchos militares ven esto con mucha preocupación. La idea es que nos igualamos, aquí somos todos iguales. No. Un militar que violó los derechos humanos es una cosa muy grave, muy grave. Y creo que en ese sentido aquí hay una confusión de fondo y que demuestra otra vez la ambigüedad de todo este proceso, de querer meter a todos en el mismo saco, de darle a esto un tratamiento de impunidad generalizada que naturalmente no le gusta a las ONGs. Pero ahí, fíjate que en estos días salió una cifra que yo no me parece exagerada, que son 12.000 militares metidos, investigados. Hay 4.400, creo que ya en presos, de los 12.000. Eso es realmente mucha gente. Hay un caso emblemático, el Palacio de Justicia. Sí. Es que yo coincido doctrinariamente con lo que usted dice, doctor Gómez, pero creo que en la realidad de la solución del conflicto hay que a veces morigerar un poco la doctrina, porque fíjese usted que el mensaje político que el país está recibiendo es que tiene a un alcalde que viene del M-19 como Gustavo Petro, ¿no? Pero tiene al militar que hizo la operación de retoma del Palacio judicializado, y hasta el propio presidente de la República, ¿no?, en manos de cortes internacionales. Entonces yo creo que hay que también encontrar una manera de atender, ¿sí?, digamos, las situaciones de comisión de delitos, ¿no?,
en virtud del conflicto armado que comprometen a miembros de la fuerza pública. Es que si no, no vamos a tener, repito, no vamos a aquí tener... tenemos una paradoja, final. un reinsertado defendiendo que los militares No, pero tengan ¿sabes una... por qué no? Porque es que es ponerlos, yo estoy completamente de acuerdo con Miguel, es ponerlos al mismo nivel, es un triunfo de los grupos terroristas, es ponerlos al mismo nivel, es que un militar viste un uniforme y jura una constitución y es una persona legal, supuestamente es un miembro del ejército del país, es una institución legal, el otro es un grupo subversivo. Pero fíjese que el resultado nivel al que llegue ese racionamiento, el resultado final de ese racionamiento es que entonces el Estado termina siendo benigno con el ilegal, ¿no? Y absolutamente implacable, ¿sí?, con quien estaba del lado de la legalidad. Fíjense ustedes a dónde conduce ese racionamiento. Sí, ¿Sí? El resultado práctico es ese. ¿Cómo evitamos ese resultado práctico? Pero ¿cómo vas a poner las ¿Sí? fuerzas militares porque finalmente caemos entonces, es que yo como lo estoy diciendo desde la convicción de que aquí se necesita un acuerdo negociado, ¿no? Pero si con ese razonamiento caemos en lo que usted, doctor Gómez, estaba cuestionando hace ratico, y es que pareciera ser que premiáramos, ¿no?, a quien viole la ley, ¿no?, o al que se enfrenta al Estado, ¿no?, y no hacemos lo mismo con quien defiende el Estado y defendiendo el Estado comete delitos y comete excesos. Yo creo que, mire, lo que pasó por eso decía que es un caso emblemático, el caso del Palacio de Justicia. En su momento el M-19 dijo, ¿sabe qué? Indultemos a los militares, con los cuales nosotros nos enfrentamos en este conflicto. Y los militares dijeron, no, nosotros, ¿cómo así que nos van a igualar con los terroristas? Nosotros necesitamos indulto, ¿no? Y fíjense que ese hecho, ¿no?, ha conducido a este mensaje equívoco, que a mí me parece que es equívoco, así parezca contradictorio, León, ¿sí?, pero yo creo que tenemos que buscarle una salida también a quienes, pero es que hay una diferencia, digamos, con las proporciones, por supuesto, ¿no?, y con las porciones de justicia que debe tener cualquier acuerdo negociado. Ahora, en una guerra ilegal, en una guerra, digamos, irregular como la que se libra, tan escabrosa, donde no hay, digamos, unos ejércitos enfrentados a la luz del día, sino que es que la guerra irregular es la trampa, es la estratagema, hay una serie de acciones en la guerra irregular donde es muy factible que los militares, así sea, con buena intención de cumplir la ley, terminen cometiendo desviaciones, desfunciones, errores, daños colaterales enormes en población civil. Es que es diferente, un daño colateral es diferente. Primero, el coronel Plazas Vega no quiere un indulto por una ley de amnistía, quiere que le declaren inocente porque él piensa que no cometió ningún delito, porque él defendió. Unas órdenes. Y eso de un daño colateral no se puede considerar igual que una bomba, que un secuestro, que un atentado terrorista. Es decir, nos estamos volviendo locos, no es lo mismo. Es que por eso tiene que haber una justicia militar que juzgue ese daño colateral. Pero, por ejemplo, y otra cosa son los falsos positivos. Es que un tipo que ha cometido un falso positivo no tiene ningún derecho a indulto. El coronel Plazas Vega, él se cree inocente, pero la justicia no lo cree. Bueno, ¿sí me entiendes? Entonces, como la justicia no lo cree, tenemos que encontrar una fórmula para está juzgado por desaparición. Y está juzgado. Está juzgado y bueno, y tiene el peso de la justicia. Y él, por supuesto, dirá, yo lo hice, ¿no?, en defensa de la democracia, maestro. No lo dice. No, él dice que no lo hizo. Él dice que no lo hizo. Bueno, yo por eso el debate se ha venido cruzando con el tema del fuero militar. Y a mí por eso es que también me preocupa, porque el fuero militar que propone el gobierno no es una garantía de que los militares van a ser juzgados con las leyes de la guerra. Eso es mentira. Los militares en Colombia están siendo juzgados por gente que no entiende de operaciones militares, que no entiende qué es el uso de la fuerza, y que por lo tanto tienen una visión parcialmente sesgada, a veces, digamos, por razones puramente legales, interpretación de las normas, y otras porque tienen agenda política, y les parece que todo lo que hacen los militares en nuestro país, por definición, está mal hecho. Entonces, la idea de que un militar puede ser juzgado por leyes y con criterios civiles es de por sí un triunfo gigantesco de la guerrilla. La guerrilla ha tenido dos triunfos enormes en esta sociedad. Uno, el de convencernos de que no podemos ganar la guerra. Eso es un triunfo monumental desde el punto de vista de la propaganda, es una cosa colosal. Usted le pregunta a los colombianos y dice,
¿La guerra se puede ganar? No, eso es imposible. Yo no creo. No, pero con el presidente Uribe se creyó que se No, podía ganar. pero hay muy poca gente en el país cree. Lo religieron porque creían eso. No, pero muy poca gente en el país realmente cree eso. Y la guerrilla en eso ha logrado convencer inclusive al estamento y a la prensa y a los jueces que la guerra en nuestro país no tiene sentido porque nadie la va a ganar. Pero porque y yo no creo 50 años en eso. No, pero es porque no hemos hecho lo que hay que hacer. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es una discusión para otro programa que podemos hacer aquí mismo, podemos sentarnos y discutir de eso. Y el otro triunfo enorme ha sido el de convencer en general a la opinión pública de que la justicia penal militar es un sinónimo de impunidad y de que los militares no pueden ejercer justicia, que las leyes de la guerra no se pueden hacer respetar y que por lo tanto eso lo tiene que hacer la justicia ordinaria. Y entonces han ido paralizando unidades enteras de combate. Es, digamos, de las victorias más dulces y más suaves. Sí. Miguel, se nos acabó el tiempo, esto pasa volando a pesar de que es una hora. Entonces, transmitimos desde la esquina del Tango, por amabilidad de los dueños, en directo, Canal Capital, la controversia. Los esperamos el próximo lunes en un nuevo debate sobre temas de coyuntura y temas centrales del país. Muchas gracias a nuestros invitados que nos han, con su presencia en este debate, realmente ha sido interesante y hubo un poco desequilibrio, pero al fin salimos bien. Faltó rol. Sí, faltó. Oye,